E eu caseime no araño coa filla dun arañón, e la bonita non é, pobre si honrada non é. Ai, nenelo, ai, nenelo, ai, nenelo, ai, la, la, la. Heime de casar o gano, aunque seña co raposo, e lle de afeitar o rabo pra que seña vanidoso. Ai, nenelo, ai, nenelo, ai, nenelo, ai, la, la, la. Sei tocar e sei bailar e tamén sei facelo tonto. Como son fillo dun probe teño que saber de todo. Ai, nenelo, ai, nenelo, ai, nenelo, ai, la, la, la. E o raposo vai ao monte pola rodeira do carro, leva os ollos na cabeza e o cu debaixo do rabo. Ai, nenelo, ai, nenelo, ai, nenelo, ai, la, la, la. Verbo xido miña purria, que intervás por areona, eiche de baldrin los zurrios e ros marchen a morrona. Ai, nenelo, ai, nenelo, ai, nenelo, ai, la, la, la. Son de Lugo e non o podo negar, e miraime pra miña cara o leite que podo dar. Ai, nenelo, ai, nenelo, ai, nenelo, ai, la, la, la. Os amores dunha vella son amores de unha santa, des que se deita na cama toda a noite o culle canta. Ai, nenelo, ai, nenelo, ai, nenelo, ai, la, la, la. Miña nai como era probe, fixo as papas nunha ola, eu como son filla dela, o que rico que se foda. Ai, nenelo, ai, nenelo, ai, nenelo, ai, la, la, la. Sociosanitaria de Outes e as cuartas jornadas do programa universitario de maiores en Outes do cuarto ciclo da USC 24-25. Como sempre, agradecer ao Concello de Outes, o Centro Social, o Centro de Saúde, a USC, por suposto, a Universidade, a Terra de Outes, a Asociación Cultural, a Disbismur, Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, e a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago. Estábamos comentando que esta é a conferencia número 148 dende que empezamos esta aventura e chegamos ao Ecuador deste 19 ciclo, como decimos. Bueno, como sempre, daros as grazas a todas e a todas, porque senón xa sabedes que isto para nós non tendría sentido se non fora por vos aí no na Casa da Cultura, non? Hoxe imos falar de unha enfermedade que xa lle temos o título de epidemia silenciosa, falar de diabetes e falar de algo que, bueno, nos contará agora, eu teño datos probablemente atrasados, pero algo que compete entre o 9 e o 10% da poboación, que se sepa, e se calcula que hai un 3-4%, igual os datos son de xente que non sabe que ten diabetes e que, bueno, ten todos os problemas que leva consigo, pois non ten un control adecuado do azúcar na sangue. Temos a sorte de contar co Dr. Miguel Ángel Martínez Olmos, que é xefe de servicio de endocrino e nutrición da área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, que eso máis ou menos durante 50 minutos pues nos vai a informar e a ilustrar sobre esta enfermedade, que eu recordo que foi unha das primeiras charlas que tuvemos cando empezamos esta aventura, pois hai 25 ou 26 anos, quitando 7 que eu estuve en Tordolla, e que a dera, non sei se alguna da xente de que está aquí, bueno, Elvira seguro que se acorda, Vicente seguro que tamén, que nos la dera Teresa Lor, a enfermeira do Hospital Clínico, que era unha como se chama eso? Educadora en diabetes, que foi probablemente a primeira educadora que houve en Santiago, era a miña cuñada. Entón, tuvemos a sorte de contar con ela e nos fixo unha charla, nos fixo unha performance, porque aquilo foi impresionante e bueno, moi didáctica, non, que era do que se trataba. E iso é o que queremos con estas charlas, que a xente que asiste, que se leve 3-4 ideas forza para saber que é o que estamos falando e para que despois se preocupe de que do que falamos, pois intentar corregir o que este mal. Cando falamos de hipertensión, cando falamos de colesterol, cando falamos agora de diabetes, pois intentar, pois eso, esa ilustración que se poda dar desde aquí, ou esa información que podamos dar desde aquí, para que despois o podamos aplicar na vida diaria, que é o máis importante. Ben, para iso contamos co Dr. Miguel Ángel Martínez Olmos,
E, bueno, eu sin máis volver a darvos as grazas a todos e a todas e, bueno, quedas presentado e agora se queda todo na túa man. Esto, si queres, desde aquí e, se non, desde de pé. Moitas grazas a todos. Bueno, pues en primer lugar, boa tarde a todas e a todos. Y quiero dar las gracias a mi compañero y amigo, el doctor Dios, que bueno, muy amablemente me embarcó en esta aventura. Y tengo que decir que para mí es muy grato estar aquí con todos ustedes y tratar de, en este momento, pues a lo largo de los próximos minutos, comentar algunos aspectos de la diabetes, que muchos de ellos puede que sean conocidos, porque realmente cada vez hay más información de distintas enfermedades, y la diabetes, al ser una enfermedad frecuente, cada vez hay más información sobre ella, pero también puede que haya algunos aspectos novedosos que merezca la pena también traer aquí y que después podamos comentar. Por supuesto, al final de la charla pues estaré a su disposición para cualquier tipo de pregunta, comentario, inquietud que puedan tener, ¿no? Y también quiero, en primer lugar, darle las gracias a ustedes por estar aquí, porque, bueno, en una tarde de finales del mes de enero, en el que seguramente pues todos podríamos tener otras muchas cosas que hacer, que ustedes estén aquí demuestra que hay interés por el tema. Además, me alegra mucho ver caras conocidas, personas que conozco del hospital, personas en las que coincidí en otros momentos, en alguna otra charla, en algún otro encuentro, y bueno, para mí es muy entrañable estar aquí. Y bueno, y efectivamente, diabetes, ¿no? Hablamos de esa epidemia silenciosa. Después veremos por qué le llamamos epidemia y por qué decimos que es silenciosa. Pero aunque todos más o menos tenemos la idea de lo que puede ser la diabetes, me gustaría recordarlo para poder tener una base sobre la que después comentar, ¿no? Podemos resumir diciendo que la diabetes, que es una enfermedad metabólica, es una enfermedad que afecta a la capacidad de nuestro organismo de manejar algunas sustancias, se caracteriza porque los niveles de azúcar, los niveles de glucosa, que es el principal azúcar que utiliza nuestro organismo, están más elevados de lo normal. Esto va a ser, digamos, la característica que vamos a encontrar siempre en la diabetes. Es verdad que esto podemos hacerlo mucho más complejo. Además de subir el azúcar en la sangre, en la diabetes hay muchas otras alteraciones que podemos tener en cuenta. Pero digamos que esto es lo más característico. ¿Y cuándo aparece la diabetes? La diabetes aparece cuando la insulina, que es la hormona que produce nuestro cuerpo para que el azúcar la podamos manejar bien, pues no se produce en cantidad suficiente, no funciona bien o hay cualquier dificultad para que mantenga ese sistema de los niveles de azúcar dentro de un rango normal. Hay distintos tipos de diabetes, como veremos después, pero la relación entre la insulina y la glucosa va a ser siempre fundamental. Como vemos aquí en esta imagen, la insulina con mucha frecuencia se ha puesto gráficamente como que sería la llave que permite que se abra una cerradura que hay en nuestras células para que la glucosa pueda entrar dentro. Y es muy importante que la glucosa pueda entrar dentro de las células, puesto que es este azúcar el principal, el principal combustible que van a utilizar nuestras células para funcionar, para tener la energía que necesitan para funcionar. Por lo tanto, si no tenemos la llave, es decir, si no tenemos insulina, o la llave no es la adecuada, o la llave funciona mal, pues la glucosa no va a poder entrar dentro de las células. No van a tener la energía suficiente que pueden obtener de este azúcar y este azúcar se va a acumular por fuera de las células, es decir, en la sangre, ¿vale? Y esto es lo que nosotros vamos a poder detectar. Claro, como cualquier otra enfermedad, para hacer el diagnóstico de la diabetes, tenemos que tener muy claro a quién podemos decir que es diabético. Y esto, sobre todo, se basa en los niveles de azúcar, bien sea en ayunas, o después de dar una carga de azúcar, una curva de azúcar, que a lo mejor algunos de ustedes saben lo que es, o han podido
tener la ocasión incluso de que se lo hayan hecho, o también con unas nuevas mediciones que tenemos actualmente, como puede ser la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es uno de los que actualmente se utiliza también para ver cómo han estado los niveles de azúcar en los últimos meses y, por lo tanto, si a partir de un determinado nivel podemos decir que esa persona está en el rango de diabetes. Por eso, una de las principales asociaciones científicas internacionales que estudian la diabetes, la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, pues la Asociación Americana de Diabetes en los últimos años actualizó cuáles son las cifras de hemoglobina glicosilada y de glucosa en sangre, tanto en ayunas como después de haber hecho una sobrecarga, si el médico considera que es necesario hacerla, para considerar que una persona tiene diabetes. Si se cumplen esos criterios que dicen las sociedades científicas, podemos decir que una persona es diabética. También nos podemos encontrar en ocasiones que el azúcar está algo elevado, pero no tanto como para considerar que una persona es diabética. En esos casos, pues hablamos de una situación un poquito más anterior, lo que llamamos prediabetes o riesgo de hacerse diabético. Pero todo esto tiene mucho interés, porque al final conocer bien estas situaciones nos permite identificar cuáles son las personas a las que tenemos que tratar, a las que tenemos que aconsejar y, por lo tanto, mejorar la situación de este problema metabólico. Claro, cuando los niveles de azúcar en la sangre están muy elevados, es relativamente fácil para los profesionales sanitarios sospechar que la persona tiene diabetes, porque van a aparecer síntomas como tener mucha sed, orinar una gran cantidad y muchas veces, tener una falta de energía, pérdida de peso, mucha hambre. También pueden aparecer cambios en la vista, tener una visión borrosa y también en algunas ocasiones molestias digestivas, náuseas, dolor de estómago, pero sobre todo esta sed excesiva, esa cantidad importante de orina, la pérdida de peso, el aumento del apetito, suelen ser síntomas bastante característicos. Cuando ya aparecen, pues los profesionales sanitarios, los médicos, las enfermeras, podemos sospechar que una persona puede tener diabetes. Pero claro, antes de que estos niveles de azúcar estén tan elevados, cuando están algo elevados y no tan elevados, no hay ningún síntoma. No hay ninguno. No notamos nada. Y por eso es por lo que decimos que la diabetes puede ser una enfermedad silenciosa. Es uno de los problemas que tiene la diabetes, que al no dar siempre esos síntomas tan llamativos, puede pasar desapercibido, puede ir haciendo daño en los distintos órganos y por lo tanto, si no vemos con analíticas o no tenemos sospecha por cualquier otro motivo, pues no vamos a poder diagnosticar que esa persona tiene diabetes o que necesita para ello un tratamiento o determinados cuidados. ¿De acuerdo? Por eso, como veremos más adelante, hay un porcentaje todavía grande de personas con diabetes que no tienen el azúcar tan alto como para tener esos síntomas y no están diagnosticados. Este es uno de los retos para nuestro sistema sanitario. Decíamos antes que pueden darse distintos motivos por los que aparece la diabetes. Porque no hay la insulina, porque esta insulina no se produce de manera adecuada, porque no funciona bien. Y eso da lugar a distintos tipos de diabetes. Todos los tipos de diabetes se van a caracterizar por tener la glucosa alta y otras alteraciones metabólicas, pero no son exactamente el mismo tipo de diabetes y por lo tanto no siempre necesitan el mismo tratamiento. Por ejemplo, tenemos la que se llama diabetes tipo 1, en la que sobre todo lo que hay es un problema de destrucción de nuestro páncreas, de las células del páncreas que tienen que producir la insulina, por una situación de
un sistema de defensa alterado, una inmunidad alterada. Es una enfermedad autoinmune. Esto, pues, es una de las posibles causas de diabetes, la llamada diabetes tipo 1. Luego tenemos la diabetes tipo 2, en la que, sobre todo, la insulina no funciona bien, porque digamos que la cerradura hace que cuando introducimos la llave se vaya estropeando, con lo cual no terminan de encajar bien, y eso es lo característico de la diabetes tipo 2. Y después tenemos otras situaciones, como la llamada diabetes gestacional, que aparece en las mujeres embarazadas, aparece durante el embarazo, y normalmente una vez que termina el embarazo se corrige ese nivel de azúcar elevado, y otros tipos de diabetes que tienen que ver con algunas otras enfermedades, como son enfermedades del páncreas, intervenciones quirúrgicas, medicamentos que pueden alterar el control de la glucosa, etcétera, etcétera. Y cada cierto tiempo, la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, que comentábamos anteriormente, esta sociedad científica, al igual que otras en el ámbito europeo y también en el ámbito español y también en nuestra comunidad, van actualizando esos criterios de diabetes y los tratamientos y los cuidados que necesitan las personas con diabetes. De hecho, la última actualización de la guía de la Asociación Americana de Diabetes acaba de publicarse este mismo mes de enero. ¿Vale? Entonces, cada año se publica una actualización, cada cierto tiempo pues hay cambios importantes, en otras ocasiones hay cambios más pequeños, pero lo que intentan siempre es que tanto los profesionales sanitarios como los pacientes, asociaciones de pacientes, etcétera, etcétera, estén a la última del manejo de las personas que tienen diabetes o riesgo de tener diabetes. Entonces, en resumen, los dos tipos mayoritarios de diabetes. La diabetes tipo 1, decíamos que no se produce la cantidad suficiente de insulina por esa destrucción que provoca el sistema inmune de la persona en sus células pancreáticas que tienen que producir la insulina, y la tipo 2, que sobre todo se caracteriza por esa dificultad para que la insulina funcione bien. Al final, en la diabetes tipo 2, también el páncreas termina estando muy forzado para producir mucha insulina para intentar arreglar la situación, y llega un momento en que se agota, y al final de la diabetes tipo 2 también llega a faltar insulina, pero porque está como muy exprimido el páncreas, ¿no?, a funcionar. La diabetes tipo 1 es más característica de niños y de personas jóvenes, aunque también lo podemos ver su inicio en personas mayores, pero no tan característico, y la diabetes tipo 2 sobre todo de las personas mayores. Como digo, pues bueno, puede haber situaciones que puedan solaparse un poco entre una y otra, pero lo característico para entendernos es esto. Y lo más importante, la inmensa mayoría de los casos de diabetes que nos vamos a encontrar en la población son los casos de diabetes tipo 2. La característica de las personas mayores, la característica de esa insulina que no termina de funcionar muy bien. Aunque tenga insulina, sobre todo al principio, no termina de funcionar muy bien. Y sin embargo, la diabetes tipo 1, la diabetes autoinmune, pues es mucho menos frecuente. Sería como un 10% de todos los casos de diabetes, y la diabetes tipo 2 sería pues la mayoritaria, más de un 80% de todos los tipos de diabetes. Es lo que más vemos en las consultas médicas, la diabetes tipo 2. Este sería también gráficamente un ejemplo de la diabetes tipo 1. La glucosa se va acumulando fuera por la falta de insulina, y en el caso de la diabetes tipo 2, pues esta insulina que está aquí presente, aunque intente con todas sus fuerzas abrir para que entre la glucosa dentro de la célula, al final esa glucosa también se va acumulando en la sangre, ¿vale? Porque no es capaz de introducirla, de abrir esa cerradura para que pueda introducir la glucosa dentro de la célula. Y es muy característico de la diabetes tipo 2, que como decimos es más frecuente en las personas mayores,
que se acompañe de problemas de peso, de problemas de tensión arterial, de problemas de colesterol, etcétera, etcétera, lo que conocemos como síndrome metabólico, porque va uniendo esas alteraciones metabólicas, el de la glucosa, el del colesterol, el de la tensión arterial, el sobrepeso, en la misma persona. Y luego también tenemos, como decíamos, la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, como comentaba anteriormente, aparece durante el embarazo y en general desaparece cuando termina el embarazo, cuando la mujer da a luz. Pero también nos interesa mucho tenerla en cuenta, primero porque cada vez es más frecuente que las mujeres embarazadas tengan diabetes gestacional, y eso tiene mucho que ver con el sobrepeso que pueda haber en la población y también con la edad cada vez más elevada con la que se producen los embarazos, pero sobre todo nos interesa porque sabemos que las personas, las mujeres que tienen diabetes durante el embarazo tienen más riesgo de tener una diabetes en el futuro y también de otras alteraciones metabólicas, ellas y probablemente también sus hijos. Por eso es importante también conocerlo, diagnosticarlo y en la medida de lo posible pues también prevenirlo. Esta es una gráfica de la Organización Mundial de la Salud en la que habla de estos tipos de diabetes que estamos comentando, tipo 1, tipo 2 y gestacional, que serían las tres más frecuentes, y cómo, siendo la diabetes tipo 2 la más frecuente y estando esta diabetes tipo 2 relacionada con el peso, con el colesterol, con los problemas de tensión, etcétera, etcétera, hace hincapié en este gráfico de la Organización Mundial de la Salud en los cambios en el estilo de vida que tenemos que conseguir para que no aparezca esta diabetes tipo 2, ¿no? Pues una alimentación saludable, un ejercicio físico adecuado y también un control adecuado del peso. Esto lo comentaremos después, pero ya vemos que hay tanto sociedades científicas como organismos internacionales que se preocupan del tema de la diabetes precisamente porque está convirtiéndose en una epidemia. Y además de estas asociaciones científicas y de estas entidades como la Organización Mundial de la Salud, también hay algunas otras asociaciones, como la Federación Internacional de Diabetes, que viendo cómo están aumentando los casos de diabetes en todo el mundo, en todas las sociedades, y particularmente la diabetes tipo 2, que es la mayoritaria, pues instituyó hace unos años el llamado Día Mundial de la Diabetes. El Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre y que se simboliza con este círculo azul que trata de simbolizar pues todos los aspectos del cuidado que tiene que tener una persona con diabetes y que veremos un poco más adelante con este color azul. ¿Vale? Eligieron el 14 de noviembre porque precisamente uno de los descubridores de la insulina en 1922, Banting, nació un 14 de noviembre y por eso eligieron esta fecha. Pero ya desde hace unos años se celebra siempre este Día Mundial de la Diabetes. La última edición, que se celebró en noviembre de este año pasado, de 2024, se centra sobre todo en ver cuáles son los problemas que sobre la calidad de vida tienen las personas con diabetes, ¿no? Y hace sobre todo hincapié en cómo es el día a día de una persona que tiene que vivir con diabetes, qué cosas tiene que tener en cuenta, qué cuidados tiene que tener, cómo es su día a día en relación a la familia, en relación al trabajo, en relación al estado de salud, los cuidados que tiene que tener y cómo esto impacta en su bienestar. Y precisamente buscando que el bienestar de las personas que tienen diabetes pueda mejorar, porque hay posibilidad de mejora. Afortunadamente cada vez hay más cuidados y más tratamientos disponibles y si identificamos a las personas que tienen diabetes, ponemos el tratamiento adecuado y todos los cuidados que necesita la persona, pues evidentemente esto va a mejorar su bienestar. Y claro, ellos se plantean en esta última edición, cada 3 años suelen tener
un lema, ¿no? Y en este ciclo de estos 3 años que corresponden ahora, sobre todo se centra en el bienestar. Y es que hay un porcentaje grande de personas que tienen diabetes que ven en el día a día dificultada su bienestar, dificultado su nivel de salud global, ¿no? No solamente hablamos de los aspectos médicos, sino también de aspectos sociales, de aspectos en relación con el entorno, con la familia, a nivel social, a nivel laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Y hace unos años, en 2019, cuando todavía había otro lema diferente, a mí me gusta traerlo aquí porque en ese año se centraron en cómo, a través de los cuidados de las personas que tienen diabetes, también se puede proteger al resto de la familia, ¿no? Teniendo en cuenta que aproximadamente la mitad de los casos de diabetes tipo 2 se pueden prevenir y que muchos de los cuidados que necesitan las personas que tienen diabetes tipo 2 se pueden aplicar al resto de la familia, pues al final puede haber un beneficio también para otras personas, ¿no? Esto fue, para poner un poco gráficamente el número de eventos que se realizan en cada país en torno al Día Mundial de la Diabetes, cada país pues en función de su nivel de población, pero muchísimo. Y nosotros, el primer año en el que a mí me correspondió ser responsable del servicio de endocrinología del Hospital de Santiago y del área de Santiago, pues fue el año 2019 cuando organizamos en el propio hospital una jornada divulgativa, el propio 14 de noviembre, para dar a conocer a la población y también a otros profesionales sanitarios que trabajan en otras especialidades la importancia de identificar y de cuidar a las personas con diabetes. Y claro, ya comentábamos anteriormente, hay un porcentaje muy alto, se considera que casi la mitad de las personas que tienen diabetes tipo 2 no conoce que la tienen, porque todavía no tienen síntomas al no tener tan elevados los niveles de glucosa, y sería importante identificar cuál es el riesgo que tiene cada persona de tener diabetes. Y una de las cosas que hicimos en esa jornada de 2019 fue aplicar un cuestionario de riesgo, en el que con preguntas sencillas, conociendo pues la edad, los antecedentes de diabetes en la familia, el peso de la persona, si tiene elevada la tensión arterial o no, si tiene muy elevado el perímetro de la cintura, es decir, si tiene acumulada mucha grasa en el abdomen, etcétera, etcétera, pues se puede establecer cuál es el riesgo de que esa persona tenga diabetes. Y esto puede ser importante, porque si conocemos el riesgo, podemos estar atentos y no esperar a que aparezcan estos síntomas que en algunas ocasiones pues ya provocan algunos problemas, algunas complicaciones. Los principales mensajes que se dieron en ese año fueron que era importante descubrir la diabetes, casi la mitad, como decimos, de los diabéticos tipo 2 no saben que tienen diabetes y es importante que lo sepan y que lo sepan lo antes posible para poder actuar y evitar consecuencias desagradables. Prevenir la diabetes tipo 2, sobre todo en aquellas personas que tienen riesgo, ¿vale? Sobre todo, pues, como veremos a continuación, teniendo determinados cuidados en su régimen de vida para hacer una vida más saludable. Y también controlar la diabetes. Cuanto mejor sea el control de la diabetes, cuanto mejor sea el control de la glucosa y de los otros factores que están alterados, pues conseguiremos que no haya complicaciones. Muchas personas no están diagnosticadas y si lo diagnosticamos temprano podemos evitar muchos problemas. Y en el caso de la familia, como decimos, sobre todo haciendo mucho hincapié en que los cuidados que puede tener una persona con diabetes tipo 2 los pueden realizar también otros miembros de la familia y por lo tanto tener una vida más saludable que disminuya los riesgos. Además de eso,
independientemente del beneficio que vayan a tener los familiares, el apoyo por parte de la familia a la persona que es diabética también es fundamental, pues tratando de tener determinadas situaciones en las que la persona pues, va a tener una serie de cuidados, por ejemplo, pues fiestas familiares, comidas familiares, y en muchas ocasiones no se tiene en cuenta que tenemos un diabético allí, ¿no? Parece como que lo que necesita el diabético como que es un poco de capricho y no forma parte de su tratamiento. Pues esto, tener apoyo por parte de la familia es muy importante. Por lo tanto, descubrir la diabetes, prevenirla cuando todavía es posible y controlar la diabetes lo mejor y lo antes posible. Esto es lo principal que nos decían en ese momento. La epidemia, pues lo que nos decían en 2019 es que para el año 2030 se esperaba que hubiera en todo el mundo 522 millones de personas con diabetes. 522 millones, son muchísimas personas con diabetes, ¿no? Y si tenemos en cuenta que todos estos problemas que estábamos comentando, los problemas de peso, los problemas de colesterol, los problemas de tensión, etcétera, etcétera, siguen aumentando, pues lógicamente la diabetes va a seguir aumentando. Y a nivel mundial, tener en cuenta que la mayoría, aproximadamente el 70-75% de todas las personas que en el mundo tienen diabetes, viven en países que tienen rentas bajas, rentas medias, es decir, países subdesarrollados o países que están en vías de desarrollo. Muchas veces pensamos que en nuestro ámbito pues tenemos ciertas ventajas por nuestro sistema sanitario, en otras ocasiones también tenemos quejas, y estas quejas pues vienen derivadas de que no siempre todo funciona perfectamente, pero nuestra situación es muchísimo mejor que la de la mayoría de las personas que tienen diabetes, que viven en poblaciones, en países en los que los medios, los sistemas sanitarios, pues no van a garantizar de ninguna manera, no ya ni siquiera el tratamiento, sino, por supuesto, no la prevención y los cuidados que necesita una persona con diabetes. Esto a nivel global lo tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos que pelear por lo nuestro y preservar nuestro sistema sanitario y que podamos tener el acceso a los tratamientos que sean necesarios en las condiciones que están indicados los tratamientos, ¿no? Pero a nivel global tenemos que pensar que esto es muy preocupante y por eso la Organización Mundial de la Salud y otras muchas entidades están preocupadas por la epidemia de la diabetes. En la campaña de este último año, pues ya nos dicen que ya tenemos más de esos 522 millones que se esperaban. Ya se habla de 537 millones que tienen diabetes. Eso viene a ser pues casi un 10% de la población adulta. Bueno, hay muchos casos que todavía no están diagnosticados, como decimos, los tenemos que seguir identificando. Es lo que dicen ellos, casi un 50% están sin diagnosticar y bueno, pues también teniendo en cuenta que si no se cuida, si no se consigue un control adecuado, pueden aparecer complicaciones, ¿no? Y también teniendo en cuenta que, bueno, hay aproximadamente una tercera parte de las personas que tienen diabetes que tienen esos problemas de bienestar que no terminan de encajar bien la diabetes en sus vidas y por lo tanto pues eso les provoca estas dificultades, ¿no? Y en eso es en lo que se centran precisamente ahora, en el bienestar de las personas. El Atlas Mundial de la Diabetes, que es una de las publicaciones que la Federación Internacional de Diabetes publica cada tiempo, ¿no? Cada cierto tiempo, pues en su última edición nos dice cuál es la situación en cada uno de las regiones y continentes de nuestro planeta, ¿no? Las vemos aquí diferenciadas por colores. Y como vemos, en cada uno de esos colores nos ponen flechas hacia arriba, que significa que el porcentaje de personas que tienen diabetes ha ido aumentando. En unas más, en otras menos, pero aumentó en todas. Por eso hablamos de una epidemia y, al no estar diagnosticada en un porcentaje tan grande, de una epidemia silenciosa.
Esto nos debe hacer pensar que todos, y pienso sobre todo en las autoridades sanitarias y también en los profesionales sanitarios, tenemos que hacer esfuerzos para luchar contra esta dificultad, ¿no? Eso a nivel mundial. Pero ¿qué ocurre en nuestra comunidad? ¿Qué ocurre en Galicia? Pues si nos vamos a la página web del Sergas, de nuestro sistema sanitario, hay algunas estadísticas que nos dicen algunas cosas sobre las personas que tienen diabetes en nuestra comunidad. Aquí no se ve muy bien, pero lo que nos dice es que el porcentaje de adultos que reciben tratamiento para diabetes en la población general pasó en el año 2015 de un 6,6% en ese año a un 7,8% en el año 2018. Es decir, hubo un aumento que es significativo, que es llamativo, de un 6,6% a un 7,8% de adultos que tienen tratamiento para diabetes. Está creciendo, como en el resto del mundo. También es verdad que si identificamos más casos de diabetes, vamos a tener más tratamientos, ¿vale? Pero lo que nos está diciendo son ambas cosas, que hay más diabéticos y que identificamos más casos. Con respecto al porcentaje de personas que tienen diabetes que están recibiendo tratamientos para la diabetes, lo que nos dice esta estadística del Sergas es que en el año 2015 77% de los diabéticos estaban recibiendo tratamientos para la enfermedad y en el año 2018 un 94,6%. ¿Vale? Es decir, en el año 2015 todavía había pues, un 23% de personas con diabetes que se les estaba manejando con la alimentación, con los hábitos de vida, etcétera, etcétera, pero sin recibir medicamentos, y son más, hasta un 94,5%, los que 3 años más tarde están recibiendo tratamientos. Es verdad que las sociedades científicas cada vez nos dicen que debemos empezar a tratar antes. Y también es verdad que disponemos cada vez más de nuevos tratamientos que se sabe que ayudan a controlar los niveles de glucosa en personas que tienen diabetes y a retrasar la evolución de la enfermedad, a retrasar las complicaciones. Y esto es muy importante. Por eso cada vez hay más personas que en el momento de diagnosticarse de diabetes empiezan antes con los tratamientos farmacológicos, sobre todo con estas opciones nuevas que hay. Y con respecto a la diabetes gestacional, el único dato que nos da el Sergas en su página web es este, que corresponde al año 2016, que nos dice que el 10,7% de mujeres que están embarazadas tienen diabetes gestacional. Esto también sabemos que está aumentando y lo vemos en las consultas, cada vez tenemos más casos. Afortunadamente la diabetes del embarazo, la diabetes gestacional, se suele controlar en la mayoría de los casos de una manera adecuada. También en general en el embarazo el cumplimiento que realizan las mujeres de los tratamientos y de las recomendaciones que se le dan suele ser bastante bueno, porque claro, tienen interés en que todo salga bien, pero como digo, como decía anteriormente, también nos sirve para identificar a estas personas que en el futuro pueden hacerse diabéticas. Entonces también aprovechamos ese momento del embarazo y ese momento del diagnóstico de la diabetes gestacional para que estas personas adquieran hábitos que le puedan servir para el futuro, hábitos más saludables, que en el futuro le permitan retrasar este riesgo de ser diabéticas. La Federación Internacional de Diabetes, si buscamos en internet y entramos en su página web, vemos que también tiene un apartado en el que realiza pues, como unos cursos de diabetes, ¿no? Como una especie de escuela de diabetes para las personas que tienen esta enfermedad o para sus familiares. Son divulgativos, algunos de ellos están en inglés, perdón, la mayoría de ellos están en inglés, algunos de ellos están también en otros idiomas. Y esto, bueno, pues a nivel mundial es un apoyo importante para muchos diabéticos que a lo mejor no tienen la posibilidad
de tener una buena educación por parte del personal de enfermería, ni una buena formación en alimentación por parte de dietistas, nutricionistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no solamente, bueno, como digo, pues tienen esa escuela y se centran en algunos aspectos divulgativos y también a dar a conocer algunas de las complicaciones que pueden aparecer con la diabetes, ¿no? Y también, pues, cuáles son los cuidados que tiene que tener la persona con diabetes en esos otros temas, la tensión, el colesterol, el peso, etcétera, etcétera. Pero no solamente la Federación Internacional de Diabetes, tenemos algo también mucho más cercano, ¿vale? Entonces, el propio Sergas, en su página Escola Galega de Saúde para Cidadáns, tiene muchos cursos divulgativos, entre ellos algunos de diabetes. Algunos de ellos los hacen de forma presencial en distintos centros de salud, en distintos centros socioculturales, concellos, etcétera, etcétera, y otros se pueden hacer por internet. Entonces, son recursos que en muchas ocasiones no sabemos que existen y que pueden estar bien para tener una información fiable que nos permita manejar de una manera más adecuada nuestro día a día con la diabetes, o tener una mayor información para la diabetes. Pero como digo, es importante que la información sea fiable. Por eso, que haya este tipo de cursos por parte del Sergas o por parte de asociaciones científicas o asociaciones a nivel mundial como la Federación Internacional de Diabetes, nos da la garantía de que podemos estar tranquilos con la información que nos están transmitiendo allí, porque si no, a veces nos metemos en internet y podemos encontrar cosas un poco extrañas y que no siempre van a ser muy acertadas. Hoy en día, una de las cosas que más importancia se le da precisamente es que podamos centrar el tratamiento de cada persona de diabetes de una manera personalizada. Y de hecho, la Asociación Americana de Diabetes, la Sociedad Europea de Diabetes, la Española, etcétera, etcétera, lo que tratan es de, con todo el conocimiento científico que hay acerca de los tratamientos farmacológicos, de las medicinas, del estilo de vida, etcétera, etcétera, tratar de ajustar lo que cada persona va a necesitar, personalizarlo lo máximo posible. Y de hecho, en esta actualización que acaban de publicar en este mismo mes, en enero, uno de los capítulos que dedican entero es a tratar de facilitar que las personas que tienen diabetes o riesgo de desarrollar diabetes adquieran hábitos saludables. Que por parte de todos los que tienen que intervenir en eso, los médicos, las enfermeras, los nutricionistas, las asociaciones de pacientes, etcétera, 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 se ayude, se busque la manera de que estos hábitos saludables formen parte del día a día de las personas que tienen diabetes. Tratamientos para la diabetes. Pues tenemos muchos medicamentos que se pueden utilizar. Aquí tenemos un poco una lista histórica de medicamentos que se han utilizado y que recientemente se han incorporado para el tratamiento de la diabetes. Quizá dentro de esa personalización, además de disponer de nuevos tratamientos, pues a lo largo de los últimos años, la novedad más importante es que cuando es necesario utilizar distintos medicamentos para atacar los distintos causas que pueden provocar la diabetes en una persona concreta, se hacen combinaciones de medicamentos. Y es muy frecuente, muchos de ustedes lo sabrán, que un paciente reciba varios medicamentos para la diabetes, no solamente uno. Antiguamente pues íbamos de uno en uno, añadiendo paso a paso, etcétera, etcétera, y ahora, aunque también tenemos en cuenta que a lo largo del tiempo puede haber una necesidad distinta, pero con mucha frecuencia desde el principio ya se ponen varios medicamentos para la diabetes. También la realización de ejercicio físico. Cada vez se recomienda más dentro de estos hábitos saludables el que podamos hacer pues, un ejercicio físico adaptado
a la situación, a la capacidad y a las necesidades de cada persona. Y también, dentro de esas recomendaciones que nos hacen las sociedades científicas, en este caso la Asociación Americana de Diabetes también, los hábitos de alimentación, que nos van a servir para controlar la diabetes y también para controlar los otros problemas metabólicos que se asocian con la diabetes. En cuanto a la alimentación, digamos que antiguamente se hacían cosas un poco extrañas. Por ejemplo, en la época de los egipcios, en el siglo II a.C., pues en un papiro que se encontró en una de las pirámides, hablaba del tratamiento con leche, cereales, frutas, féculas y vino dulce. Claro, eso lo decían en base pues, a que no sabían lo que tenían que hacer, ¿no? Y entonces dentro de esa medicina muy primitiva que entonces había, pues era lo que pensaban que se podía hacer. Después ya, en épocas posteriores, como en el siglo XVI, sí se dieron cuenta de que el azúcar se escapaba por la orina y por lo tanto llegaron a la conclusión de que había que dar poco azúcar, pocos alimentos ricos en azúcares, y también hablaban del ayuno intermitente, ahora que está muy de moda, pues en aquel momento hablaban también de que los pacientes diabéticos ayunaran, no sabían por qué, pero bueno, claro, veían que con eso a lo mejor los niveles de azúcar en algunas personas podían bajar, otra cosa es que pudiera provocarle otros problemas o los pudieran matar de otra cosa. Y bueno, pues así llegamos con distintas aproximaciones hasta la era en la que se descubre la insulina. En 1922 se descubre la insulina y en esa época ya cuando tenemos la insulina, pues al principio se hacían dietas muy estrictas para los pacientes diabéticos y ya de una manera más moderna, más actual, no se habla de esas recomendaciones tan estrictas, sino de unas recomendaciones sanas que se puedan adaptar, individualizar a cada persona. Pero siempre teniendo en cuenta que esos hábitos de alimentación lo que tienen que servir es que al final la persona tenga un mejor nivel de salud. No puede ser una condena, no puede ser algo tan estricto que cure a la persona o la ayude a controlar de una cosa y al final la esté matando de otra, sino que pensando en ese bienestar de las personas tenemos que tratar de conjugar todas esas necesidades para que la diabetes esté bien y la persona esté bien. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento dietético en la diabetes? Pues por una parte, que tengamos el peso ideal o razonable, y en el caso de los niños que puedan tener un crecimiento y un desarrollo adecuado, ayudar con la alimentación a que los niveles de glucosa estén lo mejor posible, también a controlar el colesterol, ayudar a controlar las complicaciones agudas de la diabetes y las complicaciones que puedan aparecer a largo plazo, pero sobre todo mejorar el estado de salud, tener una alimentación óptima, un estado de nutrición óptimo que permita tener esa energía y esa capacidad de que nuestro cuerpo esté lo más saludable posible. Para ello, pues hay algunas cosas que parece o parecía hasta hace poco que estaban muy claras, que eran como dogmas que teníamos que seguir con la alimentación. Algunas de ellas están un poco cuestionadas últimamente. Por ejemplo, nos decían que es importante mantener la cantidad y las horas en las que tomamos los alimentos y sobre todo los que contienen hidratos de carbono, que es de donde el cuerpo va a sacar la glucosa, pues de una manera bastante uniforme y bastante fija a lo largo del día y de un día y otro. También no pasarnos con el aporte de calorías. Si decimos que uno de los problemas que tenemos es el exceso de peso, pues no nos debemos pasar con eso. Controlar la cantidad de grasas, sobre todo las grasas perjudiciales, las grasas saturadas en nuestra alimentación, y controlar la cantidad de proteína, sobre todo cuando el riñón está estropeado por culpa de la diabetes. Esto era lo que clásicamente se decía que había que tener muy claro. Y en general sigue siendo válido, pero también hay que tener en cuenta que algunas de estas formas de manejar la diabetes se han ido modificando y flexibilizando últimamente. Lo que sí parece claro,
Si pensamos en que la diabetes tipo 2 asociada al sobrepeso, asociada a la obesidad, es lo más frecuente, es que el aporte calórico, el aporte de las calorías, tiene que ser el adecuado, porque si conseguimos cierta pérdida de peso, esto va a mejorar esos problemas metabólicos, incluso aunque no perdamos una gran cantidad de peso. Puede haber una mejoría, ¿vale? Y luego, pues claro, tener en cuenta que hay que repartir esta comida a lo largo del día, evitando grandes periodos de ayuno. Aunque, como digo, ahora hay mucho debate sobre si se puede utilizar o no el ayuno intermitente en determinadas enfermedades. Por ahora no hay un acuerdo de la comunidad científica acerca de su utilización, y sí que en este sentido me gustaría decir que para muchas personas con diabetes, y sobre todo si están recibiendo medicamentos que les hace bajar el nivel de glucosa en la sangre, pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de aproximación. En principio no deberían hacer ayunos bastante prolongados. Claro, lo que no sirve de mucho es en la consulta dar un papel con la dieta. Dar un papel con la dieta, pues eso no enseña a una persona a realizar una alimentación que sea saludable y que sea adecuada. Aquí, tener una instrucción adecuada por parte de nutricionistas, por parte de enfermeras educadoras, va a ser fundamental para que sepamos de verdad lo que tenemos que hacer en nuestro día a día. Porque uno de los problemas más importantes para la persona con diabetes, como para cualquier otra persona que tenga que tener un manejo de su alimentación, es hacerlo bien y ser capaz de mantenerlo a lo largo del tiempo, tener una adecuada adherencia a eso. Para tener una adherencia adecuada a la alimentación, adecuada, y poder que esto se mantenga a lo largo del tiempo, pues hay varios modelos de dieta, ¿no? Pues hay lo que se llama el modelo de recomendaciones generales, que te dice, bueno, usted pues haga una alimentación sana, ¿no? Así como de una forma muy genérica. Luego tenemos el menú fijo, en el que decimos a la persona, lunes, desayuno, café con leche desnatada, así todo fijo, especificado en cada uno de ellos, ¿no? Y luego tenemos la posibilidad de hacer listas de intercambio de alimentos, que nos permitan decir a qué puede ser equivalente uno con otros alimentos, y de esta manera tener otras opciones, ¿no? Claro, la primera, la de las recomendaciones generales, pues no enseña mucho. Puede dar una orientación más o menos adecuada, pero al final, en general, suele restringir mucho los alimentos que son ricos en carbohidratos, pues como para no pasarnos en esos alimentos que van a proporcionar azúcares a nuestro cuerpo, ¿no? El menú fijo, pues es muy poco flexible, es muy monótono, y el otro pues permite una mayor flexibilidad de la lista de intercambios de alimentos, pero requiere una mayor dedicación, porque hay que enseñar a la persona, hay que comprobar que todo esto se va haciendo correctamente. Sin embargo, ese sistema de intercambios de alimentos, pues al final tiene ventajas, ¿no? Porque hace que todos hablemos el mismo lenguaje. Cuando hablamos de que una cosa es equivalente a la otra, ¿no? Si por ejemplo cambia un pescado por otro que es equivalente, o cambia un vegetal por otro que es equivalente, pues eso es fácilmente comprensible. Permite hacer una alimentación más variada, nos podemos adaptar al menú del resto de la familia, sabiendo cuáles son las cantidades y las proporciones que tenemos que tomar las personas que son diabéticos, y permite que la alimentación sea más flexible. Pero claro, hay que dedicar tiempo para enseñar a la persona para hacerlo bien, y va a requerir también de una mayor motivación y dedicación. En resumen, ¿qué alimentación deben llevar las personas que tienen diabetes? Pues hoy en día lo que nos dicen las recomendaciones es que tiene que ser una alimentación lo más parecida a la alimentación saludable que nos dicen las sociedades científicas. Aquí tenemos una pirámide de alimentación. La última actualización la publicó la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria en el año 2015, en el que nos dice que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que tener descanso, que tenemos que beber preferentemente agua, que los alimentos
que preferiblemente tenemos que tomar en mayor cantidad, pues son los alimentos que tienen hidratos de carbono de absorción lenta, verduras, frutas, y luego ya pues carnes blancas, huevos, etc. Y lo que no tenemos que tomar, salvo en contadísimas ocasiones, son las carnes rojas, los embutidos, y ya por último, lo menos frecuente de todo, los dulces y la comida basura. Es decir, lo mismo que tendría que hacer el resto de la población. Lo que pasa que, claro, siendo diabéticos, pues lógicamente va a tener una mayor importancia que lo hagamos bien. Una de las formas de enseñar a las personas a llevar una alimentación que pueda ser adecuada para los problemas de diabetes y para los problemas de peso es el llamado método del plato, el método del plato de Harvard, en la que nos dice que aproximadamente la mitad del plato debe contener verduras y de la otra mitad pues tendríamos una cuarta parte de alimentos que contienen hidratos de carbono, que va a permitir que nuestro cuerpo tenga la energía necesaria, y la otra cuarta parte de un alimento rico en proteína, carne, pescado, huevos, etc. Y si aplicamos estas proporciones del método del plato, mitad verdura, cuarta parte carbohidratos y cuarta parte proteína, aproximadamente en cada una de nuestras comidas del día, seguramente vamos a hacer una alimentación mucho más sana y mucho más cerca de esas recomendaciones de las sociedades científicas. Esto lógicamente se puede complicar y se puede personalizar mucho más, pero es una aproximación adecuada. De hecho, cuando hicimos la primera vez en el año 2019 nuestra participación en el Día Mundial de la Diabetes, elaboramos unos folletos sencillos que se repartieron en las bandejas de comida del hospital y que también aparecían en las pantallas de las salas de espera, de las zonas de consulta del hospital, en la que hacíamos hincapié en este método del plato, en el ejercicio físico, ejercicio aeróbico, media hora 5 días a la semana, y ejercicio de resistencia 20 minutos 2 días a la semana, ¿no? Pero sobre todo esto, haciendo hincapié en la alimentación y en esos mensajes que básicamente se pueden resumir en estos titulares que hay aquí. Elija hidratos de carbono más saludables, es decir, que no hagan subir el azúcar rápidamente, no alimentos que contengan azúcar de absorción rápida. Tome menos sal, tome menos carne roja y procesada, aumente el consumo de pescado. Además, aquí en nuestra comunidad, con la ventaja que tenemos de la gran variedad y disponibilidad de un pescado estupendo. Tome más frutas y verduras, elija grasas más saludables, elija de forma inteligente los tentempiés, las tomas intermedias, para no cargarnos de calorías y de grasas, y no utilice los llamados alimentos para diabéticos. Alimentos especiales para diabéticos, no. Eso no se debe utilizar. Siempre los desaconsejamos. Es verdad que muchos de ellos tienen una cantidad menor de azúcar, pero tienen una cantidad de grasa y un aporte de calorías que desequilibra por completo la alimentación de cualquier persona, ¿vale? Por lo tanto, si en algún momento hay que hacer alguna excepción con alguna cosa, pues es mejor comentarlo con nuestros profesionales sanitarios, ver cómo y en qué cantidad lo podemos tomar, si es pertinente, si lo tenemos permitido, por cómo está el control de nuestra enfermedad, pero no pensar en que podemos tomar alimentos especiales para diabéticos y que los podemos tomar en una cantidad libre. Eso lo tenemos que tener claro, y me gustaría que fuese uno de los mensajes más importantes que se quedaran para hoy, ¿no? Los medicamentos y los tratamientos que tienen que ver con el estilo de vida hay que personalizarlos. Ese círculo que decíamos antes, que ayuda a la persona con diabetes, cada situación puede ser diferente, pero siempre va a haber que actuar en estos distintos niveles, y por lo tanto hay que tener en cuenta que
tenemos que tratar de ver cuál es la situación concreta de cada persona para darle sus consejos adecuados, ¿no? Y siempre, como os decían estos mensajes de una asociación mexicana de diabetes, pero que me gustó mucho, tener siempre un mensaje positivo. Un mensaje positivo para las personas con diabetes, 7 comportamientos que van a ayudar a mejorar la vida con diabetes, como son realizar una alimentación saludable, mantenerse activo, mirar los niveles de glucosa, es decir, tener una monitorización de cuáles son nuestros niveles de glucosa, nuestros niveles de hemoglobina glicosilada cuando tenemos diabetes, cumplir con el tratamiento médico, ponernos siempre retos que podamos cumplir en el día a día, que realmente podamos llevarlos a la práctica, reducir los riesgos y tener una actitud positiva. Es verdad que en algunas ocasiones pues, la situación no nos gusta mucho, pero tenemos que pensar que con toda la disponibilidad de tratamientos y con el amparo de nuestro sistema sanitario y los profesionales sanitarios que lo componen, probablemente vamos a poder mejorar aspectos de nuestra vida, de nuestro día a día, y por lo tanto tener un mejor nivel de salud. Y luego también pues pensar en que con el paso del tiempo tenemos novedades con respecto a la diabetes. Tenemos nuevos tratamientos, como hemos dicho anteriormente, muchos de ellos han ido apareciendo en los últimos años. Realmente, para los que llevamos más tiempo dedicándonos a esto, vemos que en los últimos años hubo una auténtica revolución en el tratamiento de la diabetes, la disponibilidad de medicamentos, la efectividad de esos tratamientos, la posibilidad de combinarlos y sobre todo mucha investigación, mucha inversión por parte de los investigadores, de los laboratorios farmacéuticos también, para tratar de conseguir nuevos tratamientos, y muchos de ellos están por venir también, para mejorar el control de la diabetes. Otras novedades tecnológicas como los sistemas de control de la glucosa, que muchos diabéticos que están en tratamiento con insulina en múltiples dosis, pues actualmente ya lo tienen financiado por el sistema sanitario, otros pues lo adquieren de forma privada, pues con sensores de glucosa que a través del móvil o a través de una aplicación fácilmente nos puede ayudar a saber cómo está nuestro nivel de glucosa y por lo tanto poder actuar en consecuencia, ver qué es lo que ocurre en nuestro día a día y mejorar el control de la salud. También aquí hay que decir que el esfuerzo tecnológico, el esfuerzo del sistema sanitario y también la implicación de los pacientes y de los familiares y cuidadores es fundamental para que toda esta información pueda servir para que realmente mejore el día a día de la persona con diabetes, si no, no serviría para nada, ¿no? Y luego otros tratamientos que van a venir en el futuro, ¿no? Pues terapias que tienen que ver con distintos genes que puedan estar alterados, sobre todo en casos de diabetes familiares, y que ese tipo de tratamientos pues también en el futuro nos van a ayudar. Y pongo aquí también la imagen de una persona muy conocida, ¿no? Que, bueno, muy mediática, que ella también públicamente, ya hace años, dijo que era diabética. Y bueno, yo aquí lo pongo como síntoma de una mayor visibilidad, de una mayor sensibilización de la sociedad hacia la diabetes. Es verdad que a nadie le gusta tener diabetes como a nadie le gusta tener cualquier otra enfermedad, pero está claro que para tener una vida más normal y un nivel de bienestar adecuado, también tenemos que ver que la integración y la normalización en la sociedad es adecuada, ¿no? Por eso me parece importante que haya personas que, aunque nos puedan parecer en algunos aspectos pues que no son muy recomendables, pero tienen tanta trascendencia a nivel popular y a nivel mediático, que el hecho de que declaren que son diabéticos, que declaren que tienen sus dificultades, sus problemas de control, etcétera, etcétera, y que son capaces de superarlo, ayuda a que también, de una manera global, la sociedad lo vea con una mayor normalidad, ¿no? Las asociaciones de pacientes con las que también colaboramos, tanto de
diabéticos tipo 1, como la Federación Española de Diabetes. También ayudamos participando en la Federación Española de Diabetes, en el Día Mundial de la Diabetes, que celebraron precisamente en Santiago de Compostela en el pasado mes de noviembre. También colaborando con los medios, en este caso una de nuestras compañeras en el Hospital de Barbanza, en uno de los días mundiales de la diabetes, haciendo pues unas declaraciones para Telebarbanza. Y esta es la última, la del año 2024, en la que pues profesionales sanitarios de enfermería, de medicina, los directivos del hospital pues también participaron en esta campaña de sensibilización del 14 de noviembre y por supuesto también apoyando a las asociaciones de pacientes. Yo creo que es muy importante que tanto a nivel sanitario como a nivel poblacional, a nivel asociativo, a nivel científico, pues todos tengamos claro que abordar todos estos aspectos en el mundo del día a día del diabético va a ser muy importante para que podamos convivir y podamos ayudar a que la situación de las personas que viven con diabetes cada vez sea mejor. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su atención, por su acogida y por supuesto quedo disponible para cualquier tipo de pregunta, comentario, duda que quieran hacer. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Vaga sendo convidado, percará rico en aldea, venderá prove fiado, non é pra ter casa chea. Oye que olor a veciña, a casa que dorme fora, é rarita da cociña, e neniño que non chora, non che veda boa espiña. Perto do lunes des que nací, leixes con riscas na casa vin, feite do ano, feite do bo, feite dos anos, non é millón. Mal, alcalde no teu outeiro, escribano no portal, e luguer polo palleiro, salvarase Dios che va. Pariquene taberneira, e na guarda de redores, amores de costureira, e xa tres traballadores, son che con niños na feira. Certo do lunes des que nací, leses con vistas na casa vi, feite do ano, feite do bo, feite dos anos non é millón. Que se ten, firmar o que non escribo, donar sin saber a quen, e dar caldo sin recibo, penso que non me convén.